Hola a todos, sean bienvenidos. Mi nombre es Evelyn Green, soy la directora del proyecto en StarNet, que se ubica en este edificio. Bienvenidos a nuestro hogar. Me alegra que estén ustedes en este evento sobre inclusión de Early Choices y Aspire. Vamos a empezar directamente. Hola a todos, mi nombre es Claire Kelly, represento a Aspire Chicago. Somos una ONG en Chicago que busca ayudar a niños con discapacidades y sus familias y su inclusión en la comunidad. Vamos a hablar de la misión y de la visión de nuestras compañías. Vamos a hablar también de la compañía de café. Tenemos aquí atrás ejemplos para que prueben, muestras. Es una asociación entre la compañía de Metropolis de café y Aspire Chicago, que contrata a adultos con discapacidades para que trabajen en su compañía. Tenemos también dos compañías, Living in Careers, que apoyan al desarrollo de adultos a través del programa Life and Home. Incluye también la Academia de Carreras de Aspire. Yo represento a la sección pediátrica de niños. Muchísimas gracias a nuestros socios una vez más por darnos la posibilidad de participar de este evento. Siéntanse libres de hacer cualquier pregunta que quieran. Y me gustaría mencionar que vamos a hacer lo posible para evitar mencionar escuelas en particular o nombrar a niños por una cuestión de respeto para la experiencia de todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos, soy Emily Roberts, trabajo en Early Choices. Vamos a estar hablando un poco sobre Early Choices y qué es lo que hacemos, pero yo voy a tratar de ayudarles en el proceso de hacer preguntas y presentárselas al panel. Así que si pueden ver en su escritorio, tienen lapiceras. Si tienen alguna pregunta que quieren realizar mientras están hablando, nuestros panelistas, por favor, escriban la pregunta y pongan este papel con la pregunta en las canastas y nosotros vamos a ir reuniéndolas para asegurarnos de que todas las preguntas sean realizadas. Muchas gracias. Sean bienvenidos. Yo soy Aim Kramer de Early Choices. Estamos utilizando este micrófono y pueden ver que tenemos también una cámara, ya que estamos transmitiendo y ofreciendo una interpretación al español. Así que les quería contar por qué es esta formalidad de utilizar un micrófono. Early Choices es una iniciativa de escuelas con entornos menos restrictivos que tiene la idea de fomentar que niños en edad de preescuela puedan tener la mayor inclusión posible. Trabajamos junto con StarNet y tratamos de hacer eventos como este tipo para poder propagar un poco la palabra sobre qué es lo que hacemos. Hay material en la parte posterior de la sala. Vamos a poder hablar de algunas de estas cuestiones, pero pueden llevarse alguna copia si quieren para poder mostrárselo a familiares o a quien quieran. Están para ustedes. Vamos a empezar hablando sobre un poco de qué trata la inclusión aquí en Illinois. Estamos hablando de que actualmente hay una tormenta de inclusión. En el año 2015, el gobierno federal, el Departamento de la Educación y el Departamento de Servicios Sociales y Humanos se unieron y estamos hablando de que la educación, por el Departamento de Educación, por supuesto, y el cuidado de niños y el cuidado de la salud es parte de los servicios humanos. Estas son dos agencias federales distintas, con lo cual hay diferentes reglas, hay diferentes fondos, y esto puede llegar a ser confuso. Y a veces nuestros niños pueden llegar
a estar recibiendo estos servicios. Estas organizaciones se han unido para decir que la inclusión es importante y no estamos haciendo lo suficiente. La ley federal está hace mucho tiempo, pero no ha habido grandes progresos en la inclusión de nuestros niños, con lo cual estamos pensando en que hay que hacer algo mejor. Esto ha ayudado mucho y bueno, vamos a estar hablando de esto en un minuto. La declaración de política también tiene otras inclusiones, como por ejemplo, en general, los niños tienen un mejor desempeño cuando tienen una inclusión con sus pares de la misma edad. Y no solo trata de los niños con discapacidad, sino todos los niños de la sala. Es la misión de todos nosotros buscar estrategias para promover estas prácticas de inclusión que sean cada vez mejor. Mientras más duren estas políticas de inclusión, mejor es el resultado. No es 20 minutos, 30 días, sino que es todo el día. Necesitamos estar ahí y quedarnos en este lugar. De eso trata nuestra investigación. Esta es mi parte preferida. También el año pasado, en enero, el Departamento de Educación emitieron ciertos comunicados explicando la ley. En enero del año pasado, estuvieron explicando lo importante que es la ley de educación de los niños con discapacidad y explican un poco cómo funciona y les explica a los estados y a los colegios cómo funciona. Nosotros no podemos hacer inclusión, dicen algunos, porque no tenemos chicos con discapacidades en nuestra comunidad. No, tenemos que buscarlos en la comunidad y hacer que funcionen este tipo de programas. Todos estos documentos, si no los tienen en la mesa posterior, los pueden ver en nuestro sitio web, así que lo pueden buscar si es que no los encuentran aquí. Estas son cuestiones federales. Ahora, hablando de Illinois, recientemente se habló de una clarificación de la inclusión con los fondos que le dan a las escuelas de los distritos, que es uno de los componentes principales de este proceso. Nunca se volvía demasiado específico en cómo se utilizaban. Este último año se generó un documento de clarificación de este presupuesto para poder entender cómo se utilizan estos fondos. Lo que queda claro es que es importante la inclusión y que hay que incluir a los niños en todas las aulas y darles servicios y ayuda en todas estas aulas. Necesitamos prestar atención a esto. Estos son distintos factores que se han unido y que nos traen a donde nos encontramos el día de hoy. Así que podemos hablar de la inclusión. Una más me queda. Este es nuestro sitio web, Early Choices, con nuestras declaraciones de políticas. Estamos mostrando nuestros módulos de educación que están disponibles. Pueden ingresar en nuestro sitio web y tienen 3 presentaciones de 20 minutos que pueden ver, están grabadas, y pueden enseñarles un poco sobre cuál es nuestro proceso de investigación y las estrategias que estamos implementando. Tenemos mucho material para poder ver. Esto es lo más reciente que tenemos. Voy a ser facilitadora hoy, pero voy a estar hablando un poquito, pero luego lo demás van a seguir diciéndolo los panelistas. Van a presentarse, pero también los voy a presentar. Voy a hablar de cuál es su experiencia con la inclusión. Vamos a tratar de ser respetuosos. No vamos a hablar, ni van a hablar de niños que no sean los suyos, ni de escuelas en particular. También quiero decirles que los baños están al fondo a la izquierda. Hay 2 baños individuales y a la vuelta van a encontrar otro también, con varios cubículos. Eso es muy importante, por eso lo quería decir. Bueno, voy a presentarlos.
Al final de la mesa tenemos a Taylor y a Natalie Garner, que van a estar hablando de su hijo, que se llama Blake. Después tenemos a Christine, que va a hablar de su hijo Miles. Y Anne McNally es una de mis personas favoritas. Ella es directora en una de nuestras ubicaciones en Chicago. Trabajamos mucho con ella en muchos aspectos, incluyendo también a la inclusión. Voy a empezar con ustedes, les voy a pasar el micrófono. ¿Nos pueden contar, por favor, su experiencia con la inclusión, contarnos sobre su hijo? Bueno, empiezo yo. Soy Natalie. Estos son nuestros niños. Blake está a la izquierda, tiene 4 años. Y Gabe acaba de cumplir 10 años. Y Berkeley es nuestra hija que tiene unos 20 meses de edad. Pero Blake es de quien vamos a hablar el día de hoy. Él está en el segundo año de la primera infancia en su educación y hemos tenido una gran experiencia con Blake que comenzó la primera parte del proceso. Empezaron las reuniones. Realmente nos consideramos con una bendición de haber podido avanzar paso a paso, con todo el apoyo y la motivación. Y honestamente, estábamos muy nerviosos. Me acuerdo, en esa primera reunión, yo creo que estaba mucho más nervioso que ella. Probablemente sea así. Así que fuimos a esta primera reunión y realmente estábamos abrumados. Estábamos convencidos. No sabíamos si podíamos confiar en nadie porque uno va hablando y comparte su investigación y su información. Y no sabíamos lo que iba a pasar, la verdad. Incluso desde el principio quedó más que evidente en la reunión en el distrito donde nosotros vivimos que éramos un equipo y estamos realmente muy agradecidos por esto. Creo que me agarraron con la guardia baja. Esto realmente nos sorprendió para bien. Se siente bien. A medida que seguíamos hablando cada vez más y podíamos verlos actuando en la educación de nuestros hijos, más nos entusiasmamos sobre lo que estaba pasando con Blake. Y realmente fue una sensación muy buena como padres. Tenemos grandes sueños y expectativas para nuestro hijo. Desde el principio, siempre fue igual. En nuestra experiencia, en nuestro distrito escolar, realmente esto está reforzado, está funcionando muy bien. Y Blake ha ido a esta escuela en particular por 2 años. La comunicación es constante. No solo consideramos que somos parte del equipo, sino de la familia, porque de eso se trata. Hay un objetivo unificado de incluir a mi hijo, darle la mejor educación, habilidades y herramientas posibles y que disfrute el proceso además. Y de esto trata, esto es lo que estamos viendo nosotros con nuestro hijo Blake. ¿Algo más que quieras decir? No en este momento. Bueno, muy bien. La experiencia realmente fue muy buena, estamos muy agradecidos. Esa no fue la experiencia que tuvimos nosotros. Mi nombre es Christine y tengo un hijo de 9 años con autismo, está en 4º grado en la primaria Northside, en la escuela pública, perdón. Ha sido realmente un desafío, pero estamos en una buena situación actualmente. Creo que esto es gracias al esfuerzo de que, junto con el equipo, trabajamos de forma colaborativa y lograr que todos entiendan por qué esto es un beneficio. No solo trataba de mi hijo, no era solo sobre mí, sino que
incluía a todos los maestros y a todos aquellos que estaban en contacto con los niños. Tienen distintos tipos de educación y tiene también participación en las clases generales y comunes. Nuestra presión más grande, debido a algunos de los desafíos de trabajar en este sistema, es que no tienen los servicios que se necesitan para tener en este tipo de ambientes más restrictivos, con lo cual tuvimos que elegir o podríamos educarlo de forma privada o podíamos luchar para los derechos para que tuviera una clase inclusiva en el sistema público. Y esa es la elección que tuvimos nosotros, lo que decidimos y así viene sucediendo desde ese entonces. Él está contento, realmente disfruta del proceso y nosotros también disfrutamos de que él esté en clase. Hola a todos, mi nombre es Ann McNally. Soy la directora de una escuela en el noroeste de Chicago. Estoy yendo de un suburbio a otro en la zona de Chicago. Hace 9 años que estoy trabajando aquí y no podría estar más orgullosa de ser la directora de la escuela pública de Chicago. Trabajamos como un equipo y como una familia. Todos somos muy diferentes y tenemos historias muy distintas y filosofías distintas, pero nos reunimos y trabajamos de forma conjunta cuando trata de mejorar la vida de los niños. Conocemos a los padres antes de que empiecen el colegio, los guiamos y los seguimos guiando a medida que salen de nuestro colegio hacia otros colegios. Me emociona mucho estar aquí porque esta audiencia me demuestra que hay un interés muy grande en la inclusión y en ayudarnos los unos a los otros en este camino, porque hay muchas historias como la de Christine que muestran que el proceso a veces es complicado y por suerte tenemos un equipo para apoyarnos, para ayudarnos y trabajar de forma conjunta. Antes hablabas de las relaciones. Es clave la comunicación y las relaciones. En mi opinión, estos son los elementos principales para tener éxito en estas prácticas. Voy a devolverle el micrófono a Evelyn y tengo mucho entusiasmo por escuchar sus preguntas. Muchas gracias, Ann. Les iba a recordar que escribieran sus preguntas, porque ya no nos quedamos sin nada para decir, así que por favor, escriban preguntas. Voy a empezar con Cristina. Bueno, parece que tu historia fue una de las más complicadas, no fue tan fácil, nos alegra que estés aquí porque esa es una de las historias que tenemos que escuchar. Mi pregunta es, ¿por qué crees? ¿Por qué te apasiona tanto que tu hijo sea incluido? ¿Y cuáles son los progresos que has visto durante este proceso? Bueno, creo que mi madre es educadora de niños especiales, con lo cual tengo amigos también que trabajan en educación para chicos con discapacidades. Creo que lo más importante para mí es que vivimos en un barrio donde la escuela pública está muy cerca, está a una cuadra. Uno ve a los otros niños en todos lados, en los negocios, en el parque. Él les saluda, los chicos lo saludan. Creo que era muy importante para él ser incluido. Mi preocupación siempre ha sido que soy muy emocional, así que ya pasa por algún aspecto secundario el lado académico. Lo que he visto al participar él de la clase general es que él realmente es competente y logra alcanzar el nivel de sus compañeros. Y esto no es exactamente algo que yo hubiera esperado. Así que una vez que vimos que pasaba esto, básicamente cuando iba al colegio, al jardín, tenía apoyo y servicios, pero no tuvo los mismos resultados que más adelante. Después no tuvo más apoyo, no tuvo más servicios, así que la lucha para que estos servicios estén disponibles en nuestro barrio fue realmente todo un desafío.
más de lo que yo hubiera pensado, pero yo creía que este era el entorno menos restrictivo para él. A veces es un desafío tomar la decisión de iniciar en una educación privada. Yo creí que si estaba trabajando en un entorno privado, él iba a ser más entendido, él iba a estar más contento, iba a tener otro tipo de amistades. Pero me perdía del hecho de que él estaba generando amistades con sus pares, con sus vecinos, y que le invitaban a los cumpleaños y íbamos a eventos deportivos. Mi hijo no es fanático de los deportes, pero le gustaba ver a los amigos que lo hacen. Aprendimos de todo este proceso y creo que no hubiera sido algo similar si él hubiera ido a otro tipo de sistema educativo. Hubo muchas oportunidades en las cuales yo no estaba segura de si estaba haciendo lo correcto. Pero la verdad es que la experiencia ahora es que fue todo increíble. Absolutamente nos encanta que Blake sea parte de la clase. Todos los días llega y está inmerso con sus pares, hace amigos y tiene la capacidad de ver y aprender lo que hacen sus pares. Y esto es maravilloso. Vemos tantos cambios asombrosos en él que son tan positivos, porque esto es algo repetido para él y esto es algo muy bueno para él porque él puede ver que lo puede implementar y que puede hacer las cosas que hacen sus pares. Lo que yo no esperaba cuando Blake empezó en la escuela era la forma en que los otros niños iban a beneficiar de la presencia de Blake en la clase. Y cuando lo veo a él y veo a sus compañeros y cómo trabajan con él y cómo lo ayudan y cómo juegan con él y cómo comparten con él y cómo hablan con él, cómo se ríen todos juntos, tuve la idea desde el principio que este era un beneficio para todos. Blake incluía todo un talento en la clase que no era parte de la clase. Y eso fue maravilloso. Me encantó. Fuimos a fiestas de cumpleaños, nos incluimos y para nosotros siempre se ha tratado de la inclusión. Eso es todo lo que conocemos, por lo que la escuela para nosotros no era algo diferente, porque nosotros vamos a la iglesia, Blake también practica natación y sin todo ello hubiera sido algo inesperado. Nos encanta el hecho de que Blake puede participar, que puede estar ahí y que ama hacerlo. Se sube llega a la escuela y la pasa muy bien. Tal vez la comunicación es algo que para nosotros siempre ha sido importante. Nosotros queríamos que Blake hiciera esto. Y esto ha sido fundamental para nosotros con la inclusión, porque él sigue practicando y incluso con el dispositivo puede comunicarse. Y yo creo que esto ha sido una parte importante del proceso de inclusión. Esto es algo personal, pero Blake me dijo que nos amaba y todo lo que sucede es tan lindo. Y sentí esto y él me dijo que se sentía bien. Entonces, de otra forma hubiera llevado mucho tiempo que él se comunicara. Y lo que yo pensé en ese momento es que estoy muy contenta de que las cosas ya se han dado de este modo, porque esto se debe gracias parte a la Fundación y estamos muy agradecidos. Quiero que hables sobre el personal y cómo
es un programa inclusivo y cómo funciona para los padres y para ti como directora. ¿Y cuál es la diferencia que marca la presencia de estos alumnos especiales en tu clase? Tengo tanto para decir. Quiero empezar hablando a partir de todo lo que ustedes compartieron. Lo que puedo sacar de tu experiencia es que nosotros nos sentamos en la mesa con las familias y no tenemos las respuestas. Somos practicantes, practicamos en lo que creemos y creemos que nosotros preparamos a un niño para que sea exitoso en nuestra escuela y en la escuela que venga después. Hacemos todo lo posible, pero los padres también son los expertos de una manera diferente. Son el primer maestro, saben lo que el niño hace durante el resto del día. Por lo que esta alianza es muy importante para nosotros y lo que hacemos es tener documentos para respaldar esta inclusión que es en lo que creemos. Esto se trata de una combinación. El- Esta inclusión que puede ser parcial o completa, todas estas variables y no las conocemos bien, no estamos seguros de cómo van a funcionar. Por eso, lo que hacemos es con estos niños es aprender nuevas cosas. Sabemos, por ejemplo, que ahora mi hijo me dijo que me ama. Hay tantos fragmentos o tantas partes. Y para un padre es tan asombroso que un hijo te diga que te ama. Todos estos marcadores de crecimiento social y cómo el niño se expresa es importante. Es importante destacar la importancia de la comunicación. En mi escuela trabajamos de manera colaborativa, tenemos reuniones de equipos, tenemos también equipos de apoyo, tenemos terapistas ocupacionales, fisioterapeutas. Todos nos sentamos y hablamos sobre cada niño todos los meses. Hablamos también sobre los desafíos y los éxitos o los logros de estos niños. Luego, estos maestros vuelven y estos especialistas vuelven a su clase y hablamos también con los maestros sobre la instrucción y vemos cuál es nuestro programa o plan de estudio para estos niños. Todos los profesionales tienen distintas perspectivas sobre lo que se necesita y entonces, además de ello, tenemos también las reuniones de padres. Estamos en constante colaboración sobre los desafíos que tenemos y tenemos un enfoque de resolución de problemas y nos encantan los desafíos. Hoy me reuní con 10 miembros del personal con un desafío, un problema que tenemos, una reunión que tenemos y tenemos un problema de ver cómo avanza este niño ahora. Esta fue una reunión escolar y los los padres vienen la semana que viene. Y la comunicación es escrita y verbal, entonces los padres deben tener los documentos igual que los profesionales antes de las reuniones para que todos piensen en qué se puede incluir y que se puede comunicar tanto al personal de soporte como a los maestros. Por lo que nosotros tratamos de hacer es buscar ayuda también de otros organismos. Buscamos que haya defensores y abogados también en nuestra mesa que nos ayuden. Yo aprendo algo todos los días de la gente del exterior y lo mismo pasa con mi equipo y hablamos todo esto. Hoy en la reunión nos recordamos algo que habíamos aprendido de un defensor hace un par de años. Entonces, yo lo que quiero mostrarles a ustedes es que somos expertos, pero aprendemos a la vez. Aprendemos de los organismos, de los niños, de los padres, de todo el mundo. Ya no recuerdo tu pregunta. Eso es algo que me suele pasar. Lo que quiero destacar es lo importante que es la inclusión. Y hay tanto que uno puede ganar con esto. Nosotros lo defendemos a esto, a la inclusión. Como parte de la historia, porque también quiero agregar algo, cuando mi hijo estaba en kinder, parte del programa de educación era muy diferente del actual. Y era como a puertas cerradas, no se podía hablar, no puedo explicar exactamente cómo era, pero se incentivaba que los padres no se involucraran. Y había veces al comienzo en donde yo pensaba,
o me preguntaba si la maestra sabía que mi hijo tenía autismo, porque todas, no sabía si todas se utilizaban todas las adaptaciones necesarias para mi hijo, pero los gerentes, o sea, la escuela lo que creía es que tenían una cuestión de confidencialidad, entonces quería que todo fuera a puertas cerradas. Por lo que es importante, yo les decía a la gente de la escuela que necesitaba que supieran, porque que todo el mundo supiera que mi hijo tenía ciertas dificultades. Por lo tanto, es importante que en la escuela existiera un enfoque colaborativo, era una parte esencial. Y a- en esta escuela parecía que no se podía comunicar y no, ellos no sabían las respuestas, pero nadie sabía las respuestas, por lo que el cambio que hicimos fue muy bueno, pero ese era el modo de pensar al principio. También quiero agregar algo respecto a esto. Muchas veces hablamos sobre la inclusión de los niños en el salón de clase y también es la inclusión de los padres dentro del proceso. Y esto es algo que es una recompensa porque uno trabaja con el resto del personal y buscan formas de ayudarnos y saben lo que sucede en el salón de clases, por lo que hay un aprendizaje compartido. Y también existe colaboración donde compartimos ideas sobre cómo podemos manejar la situación de Blake, las cosas que se hacen en nuestra clase y que afectan el salón de clase y cosas que se pueden hacer en el salón de clase que las podemos aplicar en nuestro hogar. A veces es difícil hablar de la inclusión de los niños si no se habla de los padres y su inclusión también. Y la inclusión de ambos es un gran beneficio, porque no sabemos solo que nosotros sabemos. Es bueno tener un grupo de personas que están capacitadas y que tienen unos corazones enormes y están ahí para ayudarnos a seguir avanzando, porque no sabemos cuáles son siempre. No sabemos cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer todo el tiempo. Por eso es bueno tener este recurso que nos ayuda tanto con la experiencia de aprendizaje de Blake y con la nuestra. Y esto es algo muy importante. Y esta es una de las cosas que sacamos desde mi punto de vista y es parte del proceso de navegarla o de explorar la inclusión en las escuelas. Sí, tenemos algunas preguntas ahora. Primero, quiero agradecerles a todos, a los tres, por hablar sobre sus hijos. Eh, Todo tiene sentido cuando sus hijos son parte, están incluidos en la escuela, son parte de muchas partes de la comunidad también. Y no estar incluidos en la escuela, si están incluidos en otras partes de la comunidad, es un problema. Eh, ¿Puedes hablar? Queremos saber si, la pregunta fue si algunos de los mecanismos para incluir a su hijo también ha ayudado a los hermanos. Yo soy tengo un solo hijo y no puedo decir esto. Él disfruta estar alrededor de adultos y esto ha sido un incentivo para estar en un entorno inclusivo, al conocer su entorno. Nosotros tenemos un niño en cuarto grado, que Blake, y que también marcó la formación de nuestro hijo Dave. Dave procesa lo que atraviesa Blake y esta es una oportunidad para ver cómo puede implementar esto en su propia escuela. Ellos van a escuelas diferentes y creo que esto es algo muy bueno. Los amigos de Dave son testigos, pueden ver lo que atraviesa Blake y celebran sus logros. En la otra vez escuché una conversación entre Dave y un amigo la otra noche y estaban hablando sobre el síndrome de Down. Y me encanta la perspectiva que tiene Dave de la enfermedad.
estaba escuchando esta conversación y me preguntaba qué estaba pasando, porque la conversación empezó con la pregunta de cómo le estaba yendo a Blake y Gabe dijo que le estaba yendo muy bien. Gabe se siente muy orgulloso de todas las cosas que hace Blake y su amigo, que probablemente no entendía mucho sobre el síndrome de Down, le dijo que él estaba triste, que Blake tenía síndrome de Down. Y Gabe le contestó, no, pero él está muy bien, le va re bien. Eh, y yo empecé a llorar. Él está orgulloso porque él sabe que esta es la situación. Mm, Lo, no lo ve a Blake como su hermano solamente, sino que ve la persona que Blake es. Y el miércoles de esta semana fue el día del síndrome de Down y el, prim- el 21 de marzo, la semana que viene, que es el día del síndrome de Down, hay un evento y yo voy a participar en ese evento con Gabe y él va a compartir seguramente algo de su hermano y esta es una oportunidad que tiene para incluir a distintas personas en una clase y para mostrarles de qué se trata la inclusión. Y esto nos entusiasma muchísimo. Y yo creciendo con un hermano que tiene necesidades especiales, nadie tiene idea sobre la inclusión al principio. Y las cosas que se pueden hacer para transformar el mundo alrededor y uno lo puede transponer a los niños que van con nuestro hijo a la escuela. Esos niños hablan sobre la inclusión y no saben, para ellos no se trata de inclusión, es la vida misma. Para ellos la vida es la vida y para la vida es inclusiva. Para ellos es ver cómo, lo importante es ver cómo es el efecto que se derrama, ¿no? El- Gabe, como hermano, sin esfuerzo y con mucha gracia, muestra esto, que se preocupa por su hermano, cuenta la historia de su hermano a otras personas, invita a todas las personas a que se sumen y sean parte, porque esa es la vida. Una de las mejores partes de mi día es cuando llegan las familias a la escuela y veo a los hermanos que van hacia el estudiante y lo saludan. Y a veces veo mellizos o trillizos que tienen un hermano, uno de ellos tiene alguna discapacidad y veo el orgullo que tienen los hermanos unos por otros. A veces no están en la misma clase porque se quiere que crezcan de manera separada como individuos. Pero a veces hacemos que se visiten. O si uno tiene un momento difícil, a veces es bueno tener a tu hermano contigo. Entonces se muestran mucho amor, no hay ningún tipo de pared y los amigos vienen también y ayudan. Y también debemos decir que a veces hay hermanos que no la pasan bien con esto. Tal vez se dan cuenta de que hay diferencias y llegan o se dirigen a algunos de nuestros aliados en la comunidad y tienen estos grupos. Hay grupos que son distintos para distintos tipos de necesidades y yo creo que es importante que sepan que existen estos grupos. Nuestra experiencia es que a veces hay hermanos que notan ciertas diferencias y no están seguros de cómo manejar la situación. No saben cómo expresar sus sentimientos y lo que piensan. Por eso a veces hace falta tener cierta de ayuda sobre la inclusividad y cómo compartir. Quería preguntar sobre las familias, porque quería saber cuál era la opinión que tenían de cómo funcionaban las familias.
La pregunta entonces es, ¿qué tan importante es para la escuela tener un enfoque inclusivo? Bueno, la verdad es que es enorme. Estamos construyendo gente distinta, personas que tienen la idea de enfocarse en amar a los niños, asegurarse que ellos amen al colegio porque estamos iniciando su vida y darles todo el apoyo posible para que tengan éxito, sea lo que sea el éxito para ese chico en particular. Así que viniendo de distintos lugares, distintas historias, hay que creer en la inclusión. Algunos pueden pensar que es un desafío que no se puede superar. La realidad es que hay profesores, maestros y miembros del equipo que quieren creer en esto, pero no tienen el conocimiento o entender cómo hacer para maximizar el beneficio que pueden llegar a tener los niños. Yo como directora tengo la obligación de asegurarme de que cada uno de ellos estén apoyando a los niños en un entorno inclusivo. Hemos tenido muchas charlas sobre esto en mi colegio y es unas expectativas que van constantemente modificándose y está muy bien tener una opinión que no es la misma que la del otro. De esta forma nosotros podemos tener una mayor comprensión sobre lo que estamos tratando de hacer. Eso es lo que yo hago en mi escuela y estoy muy orgullosa. Y la verdad es que no quiero que todos piensen de la misma forma. Me gusta el desafío. Quiero pensar que hay distintas ideas sobre la inclusión. Cada uno de los niños es único. Y es importante que lo sean. Son todos individuos únicos. Esa es la forma en que nosotros lo vemos en mi colegio. Yo puedo hablar desde el punto de vista de un padre. Mi hijo en la escuela primaria está en una de las mejores escuelas y esto generó un cambio de actitud. Uno no puede hablar de inclusión sin hablar de la exclusión al mismo tiempo. Hay muchas mentalidades que bueno, digamos, ha sido mejor en algunos casos que en otros. Pero en general la inclusión es difícil. No solamente es una palabra. Y no es algo tan fácil cuando hay una sala con 33 niños en vez de 24. Y la verdad es que todo se junta y es un desafío. Y en las escuelas hay desafíos para hacer reuniones que incluyan a los padres, para entender que no siempre lo que sirve para un niño sirve para el otro. Y también tienen que entender que la inclusión no significa que todos los niños con alguna capacidad especial tengan que estar en la misma sala y que hay muchas formas distintas de lograr la inclusión. Y creo que lo bueno es que hay que empezar y hay que hacer investigación, hay que averiguar y entender por qué puede ser que estemos haciendo algo malo o algo incorrecto con la inclusión para poder entender y hacerlo bien. Con lo cual hay que seguir hablando de esto para poder avanzar en ese sentido y cada vez hacerlo mejor. Creo que es realmente muy importante. Diría que he advertido que en nuestro equipo el objetivo principal es mejorar la experiencia de Blake y de discutir distintos aspectos. Tenemos que celebrar las cuestiones, tenemos que entender que todo esto es importante, pero el objetivo y la mentalidad está en, de forma conjunta, hacer que esta experiencia sea lo mejor posible. Con lo cual yo creo que cuando distintas personas van hacia el mismo lado, es un buen comienzo. Quizá los maestros, en cuanto a las opiniones, las estrategias, creo que cuando uno se une y todos quieren que se consiga algo, se logra. Y así lo hacemos en nuestro equipo. Trabajamos juntos, nos reunimos muy frecuentemente y creo que esto es genial. Realmente agradezco que quieran incluir mi opinión en esto. Y también me gusta escuchar lo que tienen ellos para decir de los distintos grupos de profesores, así como los padres, así como los directores. Creo que uno de los beneficios, y esto habla de nuestras experiencias, es que el objetivo de todos es
hacer lo mejor posible con Blake y en el proceso a medida que vamos avanzando. Y esto realmente derriba barreras y sabemos que podemos trabajar todos de forma conjunta. Tengo dos cosas más para decir. Creo que es importante entender que al participar en nuestro colegio, al ingresar a nuestro colegio, hay muchos niños que no quieren que estos niños sean incluidos, porque el sistema de creencias que tienen es que el niño va a recibir una instrucción más intencional, basada en las capacidades, una instrucción terapéutica, y esto es difícil de hablar. Para explicarles cuál es el resultado, cuál es el objetivo y cómo navegamos a través de este proceso para educar a los padres en cuanto a la inclusión y trabajar de forma conjunta con ellos y hablar del tema. Esto lo vemos mucho y la verdad es que cada opinión tiene que ser valorada. La gente viene a nuestro colegio y entra al sistema educativo y tienen cada uno su propia filosofía y es responsabilidad mía como directora de educar tanto a los profesores como a los padres y explicarles cuáles son las distintas opciones, cuáles son los beneficios. Bueno, listo, voy a pasar el micrófono. Creo que como padre una de las cosas que hice, porque algunos de los maestros tienen una mentalidad distinta y dicen no puedo educar a tu hijo. Tenemos que trabajar para documentar todos los comportamientos lo más rápido posible como para poder tener una estadística de toda esta información. Y yo creo que como un padre, partiendo de una mentalidad de no estamos avanzando, nosotros nos vamos a quedar acá, Miles va a estar aquí este año y el año que viene también, y vamos a trabajar de forma conjunta. Así que dejemos de hablar de esto. La idea es alcanzar capacitaciones, mucha capacitación que CPS ofrece, y es importante que haya una capacitación sobre el autismo, sobre los diferentes temas para poder ayudar, para que los profesores y los maestros puedan sentirse más capacitados para darles una educación a los niños con capacidades especiales. Una observación. Mencionaron las palabras clima y cultura. Esto es muy importante. Una perspectiva desde el nivel de la administración, y hay una idea de que surge todo de un lugar de entusiasmo y que se va permeando y se va desparramando con los distintos sectores. En tu caso, creaste la cultura. Uno tuvo que ser la semilla. Esa semilla que da el comienzo, que es el punto de partida para crear esta cultura, esta conciencia. Una observación. Yo pienso que hay una responsabilidad compartida a la hora de ser un administrador que tenga presencia y que hay que hacer, cada uno tiene que hacer su parte, porque una familia puede marcar la diferencia a la hora de crear esta chispa que da inicio a este cambio de cultura dentro del colegio de una organización. Así que, bueno, me gusta escuchar todo lo que están compartiendo ustedes. Realmente me parece muy interesante. Tengo que decir una cosa más. Yo he estado en el colegio por 9 años y quien administraba antes que yo, él estuvo creando el sistema, iniciando todo. Nosotros continuamos trabajando y perfeccionando el sistema. Después podemos ver que cuando el niño está en la escuela primaria o cuando va a una escuela primaria distinta, como defensores es importante que comprendamos el proceso de defender a sus hijos, de apoyarlos y llevar el sistema de creencias de cada uno al siguiente nivel y al siguiente escuela. Creo que ese es un ejemplo muy bueno el que diste vos para comprender cómo cambia la situación a la hora de ir a una escuela primaria. La filosofía cambia cuando uno cambia de colegio. Así que creo que es muy importante como defensores, que son ustedes,
Entender cuáles son las necesidades de sus niños, y esto va a estar creciendo en los siguientes años, y el sistema de creencias de cada una de sus familias puede ser compartido con la escuela que vayan a continuación. Creo que realmente esto es algo muy importante en el sistema público. No se necesitan apoyo o servicios para ser incluidos. Estamos teniendo algunos desafíos con esto en cuanto al proceso. En algunos casos hablan de los servicios que van a ser parte del sistema de inclusión. La gente muchas veces se olvida de los sistemas de entornos menos restrictivos. Tenemos dos preguntas que van a ser respondidas de forma conjunta. ¿Cómo creen que va a ser la transición de la escuela media a la escuela secundaria? Y la otra pregunta es, ¿cuál es la expectativa que tienen para sus niños en el futuro? Esa es una pregunta para padres. Bueno. A medida que va avanzando Miles, tiene cada vez desafíos más grandes. Así que la escuela media es algo en lo que pienso mucho. Está en 5º grado y hemos tenido una reunión. En el programa de inclusión, en el 6º grado, ya no tienen salas o aulas separadas. Yo no estaba preparada para esto y me sorprendió mucho, porque Miles tiene muchos desafíos que atravesar en una sala con 33 niños y realmente este creo que no es el entorno menos restrictivo que se puede llegar a tener hoy en día en un aula. Estaba realmente sorprendida porque dije, ok, voy a tener que ponerlo en una escuela privada. Pero trabajando con el equipo y hablando del tema, y dije, bueno, no importa si no tienen unas salas separadas, porque podemos tener una el año que viene, porque se puede hacer una solicitud en la reunión de inclusión. De esta forma, trabajaron conmigo, lo cual estuvo muy bien, y soy afortunada de que hayan hecho esto, ya que el año que viene van a tener las cosas resueltas. En mi trayectoria a largo plazo es que él esté incluido. No voy a decir que no hubo días que no me preocupaba con su trayectoria a largo plazo, pero todo viene saliendo bien. Y bueno, fue una lucha defender sus derechos, pero ahora tengo una visión más positiva de qué es lo que va a ser la escuela media para él. Creo que hay muchos desafíos emocionales y me parece que todos estos servicios están cambiando en cuanto a la inclusión. Por un lado tenemos la falta de capacidad de habla, pero la verdad es que tengo las esperanzas de que él va a poder seguir en este colegio hasta 6º grado y bueno, después vamos a ver cómo seguimos. Nosotros ahora estamos entrando en el jardín de infantes y creo que es la decisión más importante de nuestras vidas. Esta decisión en sí misma ha llevado a muchas conversaciones, mucho análisis, pensar qué es lo que vamos a hacer a continuación, pero en nuestra experiencia estamos realmente muy agradecidos por el apoyo que recibimos del equipo. Han habido llamadas, observaciones en la sala para que seamos parte de este proceso y que consideremos. Alguien supo que yo tenía una preocupación con todo este tema, con lo cual la maestra de Blake
pensó que esto será algo que haga sentir mejor a la madre de este niño. No creo que hayamos pensado mucho más allá del jardín de infantes. No, se lo estamos tomando paso a paso, pero advertimos ya por su pasión por el colegio, que ha sido una muy buena experiencia para él. La verdad es que él es muy social, pero la verdad que me agarró con la guardia baja cuando me dijeron que era también muy bueno en matemática. Cuando me habló de el próximo año, y esto tuvimos una conversación en la cual estábamos ahí sentados y me agarró de sorpresa. No estamos hablando, estamos pensando en otro año más con la señorita Lisa. Vamos a tener una reunión de transición de jardín. Y yo decía, ¿qué? Y lo miro a Taylor y la agarrá, me tomó totalmente por sorpresa. No estaba preparada para esto. Yo pensaba que iba a ir otro año más, pero mientras estaba sentada acá, estaba leyendo sobre la mentalidad del crecimiento. Y como padre, yo estaba del lado incorrecto de esta mentalidad, porque yo estaba pensando, no está listo para jardín, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero me terminé dando cuenta de que tengo que dejar que avance Blake, tengo que salir de su camino, porque las demás personas que también han podido aceptarlo a él y ayudarlo a llegar hacia el siguiente año. La señorita Lisa, su maestra, me ha llamado y cuando yo decidí que finalmente era la hora de tener esta reunión, todavía no la tuvimos todavía, pero tenemos un diálogo abierto. Recuerdo que me dio distintos motivos por los cuales ella iba a hacer recomendaciones. Yo quería ver si esto era algo que para nosotros nos parecía correcto o importante para Blake y ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no pensaba yo en esto? La educación de Blake no solo depende de nosotros. Y realmente es algo que se siente muy bien, porque no estamos solos, no tenemos todas las respuestas. Nosotros estamos aprendiendo en el proceso. Hoy no creo que pueda pensar mucho más allá de jardín. Y yo estaba teniendo las ideas correctas. Y esto fue cambiando gracias al equipo que tenemos y cómo nos fueron demostrando de que estamos listos para esto por todos como creyeron en Blake y como creen en él. Debido a los beneficios de este entorno inclusivo, Blake hace de todo, le va bien en todo. Cuando uno ve esto, él llega a la escuela, va corriendo, sonriendo, está muy contento porque no tiene miedo, y yo tampoco, porque sabe que está yendo a un lugar donde está seguro y puede ser él mismo. Creo que el hecho de que contemos con un entorno que fomente esto hace que sea mucho más sencillo ir paso a paso, porque al fin y al cabo toda esta colaboración, todo este proceso inclusivo es lo que realmente le interesa a Blake, es lo que mejor, lo que más le conviene a él. Y entendiendo esto y sabiendo esto y teniendo estas relaciones en las que podemos confiar, con quienes podemos contar, en este proceso realmente me emociona mucho. La escuela media, Blake va a vivir un sueño. En la secundaria va a estar pasándola genial. En sus vidas, sus historias, y pasan página por página a los distintos capítulos y podemos ir viendo los distintos privilegios que van a ir teniendo, porque él, la verdad es que
está pasándola muy bien y no puedo esperar a que llegue ese momento. Seguramente sea una experiencia realmente genial para él. Y es muy importante como siempre todo funciona alrededor de que él obtenga los mayores beneficios posibles. Miles y Blake son muy afortunados y yo lo que quiero decirte es que muchas veces yo sentía que los niños estaban preparados para que se fueran a la secundaria o que siguieran el curso académico. Quiero hablar sobre cuáles son las estrategias para los maestros que rechazan la inclusión o qué herramientas o estrategias pueden recomendar para defender la inclusión de sus hijos. Voy a pasar el micrófono esta vez. Lo que es más importante, y puedo hablar sobre como un padre, especialmente puedo hablar en el caso del autismo, eh, mm, es posible que al tener este problema probablemente no levante la mano, no se anime a hablar, por lo que hay que incentivarlo a que haga, o incentivarlo a que haga preguntas, por ejemplo. Hay que permitirle que sea parte de la clase en formas con mecanismos que le sirvan a él y que el maestro ayude a moderar la estructura de la clase, porque a él le va a llevar un tiempo responder. A veces me lleva tiempo entender que existen desafíos adicionales y tal vez existe una falta de entendimiento de la estructura de la clase. Pero si uno puede continuar trabajando con elementos visuales que van a ayudar a todos a trabajar mejor, a veces siento que a veces quienes manejan los casos ayudan, pero cuando existe una intervención específica y yo creo que se trata de una cuestión de mentalidad. Eh, Creo que somos muy afortunados porque tenemos un programa y que está siguiendo desde el año pasado y por lo tanto para él tenemos recursos muy buenos para los maestros y es importante que incluya estos recursos especiales en la clase. Como padre y como defensora, yo creo que si él está en la clase y está en la parte en el fondo de la clase con su ayudante, no es inclusión. Y esto sé que es un desafío en una clase con 33 estudiantes. Es difícil lograr que él esté verdaderamente incluido. Evelyn se movió para que yo no tuviera el micrófono, me parece. Escribí las palabras estrategias antes de que hicieran la pregunta porque yo quiero recordarles a todos que su hijo esté en una clase no significa que sea incluido y que las estrategias que se usen para incluir a su hijo son las mejores estrategias. Y como dijimos antes esta noche, ustedes conocen a su hijo y nosotros lo que buscamos es una alianza para saber cómo trabajan en el hogar para continuar con ese trabajo en la escuela. Por lo que quiero que ahora tengan en cuenta que porque su hijo está en la clase, no significa que están recibiendo los servicios que ustedes quieren que reciban. Estoy pensando en un escenario que a veces no es inclusivo. Entonces, como padre, ¿cómo uno logra generar la inclusión? En CPS, mi experiencia ha sido muy diferente. He sido miembro del CPS durante 20 años y he descubierto que hacen mucho trabajo, tienen una gran labor con niños con necesidades especiales y tienen una mente muy abierta respecto de la defensa. Y
tienen distintos departamentos, uno de tecnología, uno de comunicación, un departamento de autismo que tiene distintas capacitaciones disponibles. Por lo que yo creo es que se trata de defender a tu hijo y brindarle al maestro los recursos que necesita. Excepto de que tengan un error, de que esté mal, a menos que ustedes intervengan, ustedes son los padres y son el que maneja la situación y por eso es su tarea buscar esos recursos para ayudar a su hijo, para darle el apoyo que necesitan. Sabemos que es la responsabilidad de la escuela también, pero estamos hablando de un escenario un poco peor. Ahora tenemos otra pregunta más aquí. ¿Qué recomendaciones les darían a los profesionales para ayudar con las familias? Voy a responderla yo primero. Escuchen, la comunicación es clave. Yo creo que sumarse a la mesa como un miembro, como un aliado con el maestro, todos los padres tienen un rol en la inclusión. Y es mi responsabilidad asegurarme, porque como padre sé cosas y las tengo que compartir, porque como ustedes saben, yo soy la que está más tiempo con él. Entonces, puedo comunicar las cosas que más importan. Y también puede ayudar a otros niños en otros escenarios diferentes. Por lo tanto, se trata de comunicación. Nosotros hablamos mucho de alianza también con Taylor. No implica solo mostrarse, sino también involucrarse, buscar recursos, hablar con otros para hacer lo mejor para que su experiencia educativa sea la mejor. Y cuando una familia sabe cuando tu familia sabe que uno está emocionalmente involucrado y cuando todos ven ese lado, eso también ayuda, ¿no? Cuando todos se dan cuenta que uno está involucrado realmente. Muchas veces las personas no se dan cuenta, no recuerdan, estamos todos muy ocupados realmente. Y a veces es difícil como padre ser escuchado porque a veces es muy abrumador la situación, es muy abrumadora la situación. A veces las personas no son conscientes de cómo uno se puede sentir. Y esa es la que marcó la diferencia en nuestra primera reunión, que ellos sabían lo que nos estaba pasando y pudieron derribar esa pared y fueron cosas muy simples. Fue el contacto visual, fue los incentivos y también que estaban preparados y estaban interesados en conocer nuestra familia realmente. Y creo que esto marcó la diferencia para nosotros. Sí, yo creo que se resume en autenticidad. Nosotros no estamos, muchas veces pasa que no están preparados. Nosotros no sabíamos de qué se trataba este proceso, cuál era el camino a seguir. Y recuerdo mi situación y espero que se repita a través que avancemos en la educación de Blake. Y mi experiencia es que a veces es muy difícil en este entorno lograr que el diagnóstico de tu hijo se desglose en distintas áreas de oportunidades. Yo lucho mucho con esto. Tratar de generar un plan y cuando hablamos las deficiencias, mi pared era muy ancha y lo que logró derribar esa pared era la autenticidad. Esa demostración y esa explicación de que lo importante era Blake. Esta autenticidad es la que creó la confianza y también una comunicación abierta que ha hecho que esta alianza surgiera, ¿no?
Yo creo que también es la comunicación. A veces he estado en reuniones con 13 personas y mi voz no se escuchaba hasta que tuve que hablar, porque muchas veces los padres no saben lo que uno defiende, a veces hay un aspecto clínico y también un aspecto educativo y uno emocional. Y también al principio es importante hablar sobre el aspecto clínico, porque para mí, como padre de un niño con autismo, lo que pasa es que el programa individualizado trataba de ser más gentil, yo vivía negando la situación. Entonces es bueno hablar sobre las realidades que suceden y es importante la comunicación con los demás. Mi escuela tiene una muy buena reputación y soy bendecida de trabajar con la gente que trabajo. Son maravillosos. Y cuando yo digo que me incluyo, quiero decir que nos sentamos en la mesa con las mejores intenciones y a veces tenemos que comunicar estas intenciones al padre. A veces el padre no puede comunicarnos su mensaje. Antes, no, a veces lo hemos hecho mal. Entonces, la pregunta esta me ha hecho pensar, ¿cuándo sucede esto? A veces tenemos que pensar que debemos reagruparnos, tenemos que sentarnos y pensar las cosas de manera diferente. A veces es muy ocasional cuando tenemos estas situaciones negativas, pero es necesario sentarse y después pensar cómo volver a la mesa y pensar como un equipo y resolver esto y salvar las diferencias. Mientras estamos aquí sentados diciendo que nuestra experiencia es buena o está siendo mejor, yo que hablo desde una escuela con muy buen desempeño, tenemos oportunidades, existe la chance, la posibilidad de que cometamos errores, por lo que a veces hay que dejar un poquito de espacio para que las personas piensen en voz alta, se reúnan y trabajen en equipo. A veces se necesita tiempo también. Gracias. Hay un par de preguntas que voy a resumir. Si se requieren aptitudes para poder ser incluidos, y la respuesta es no. La inclusión, como pueden ver, ustedes no pueden ver este cartel que tenemos aquí de cerca. Lo que muestra son las aptitudes que tiene un niño y lo que se trata es de construir las aptitudes positivas. Y la educación se trata de eso, de construir estas aptitudes. Hay que mirar al niño como un ente completo que tiene una parte social y hay una parte académica y la inclusión tiene algunos beneficios en la parte del aprendizaje social emocional y estos son aspectos importantes. Pero también la clase común es donde ocurre la educación y es importante también. Tenemos que asegurarnos de que estos niños con discapacidades tengan acceso a una buena educación. Cuando me presento soy el líder del proyecto de Early Traces y también tengo 2 niños. Una llegó un poquito más tarde y está aquí hoy. Y mi historia comenzó hace 27 años. Y por eso hago el trabajo que hago hoy. Y estos beneficios académicos y sociales han sido innumerables. Austin comenzó a estuvo en un programa de inclusión cuando tenía 3 años en preescolar y luego tuvo inclusión durante toda su educación hasta la secundaria. Y ahora tiene una vida muy ocupada, trabaja en Kohl's y lo tengo que llevar a todas partes. Esa es una de las actitudes que no tenemos. Aquí, lo que tenemos aquí es que este es un documento que tenemos que es lo que hace que funcione la inclusión. Lo pueden encontrar en línea también. Ustedes ya mencionaron todos los puntos claves. Pueden trabajar para Early Crisis o para StartNet cuando quieran. Lo importante es tener una visión
actitud, tener las adaptaciones que se necesiten, tener tiempo para planificar las alianzas con las familias. Ustedes ya las hablaron también sobre algunas adaptaciones y estrategias para trabajar de manera colaborativa. Uno no puede hacerlo solo, uno puede intentarlo, lo traté también, pero es necesario que trabajar en equipo. Entonces, antes de irse, les pueden recoger uno de estos al final de la sala. Hasta que llegue Evelyn para cerrar, quiero agradecerles a ustedes como panelistas porque ustedes han sido maravillosos. Pido aplausos para ellos. Voy a dejar que Anne responda esta pregunta, porque ella es la que sabe cómo la escuela tiene que estar preparada para el niño y no el niño para la escuela. Hay una evaluación en la mesa, así que les vamos a pedir que la completen. Les vamos a pedir que la completen y la dejen sobre la mesa. 5866. Barbara Holmes, come on down. Bien, los últimos 4 dígitos, 5865. Y como tengo el micrófono, quiero pedir aplausos para todas las gentes de StarNet, Aspire y Early Choices que pasan tanto tiempo ayudando a nuestras familias. Muchas gracias. Tengo curiosidad, ¿son padres? ¿Son parte de los grupos de defensa? Queremos saber qué hace la gente que está aquí. Soy maestra, estoy en una escuela, hace 9 años que trabajo en esto. ¿Qué piensas sobre la defensa, los grupos de defensa? Tenemos padres, tenemos maestros, tenemos gente de grupos de defensa, tenemos psicólogos también. Y también, ¿alguien me falta? Hay una gran variedad de personas que hay aquí, desde padres a gente de la parte educativa, psicólogos y grupos de defensa. Bueno, entonces queremos agradecerles a todos por estar aquí y por las excelentes preguntas que hicieron y quiero que los aplaudamos. Vamos a volver a hacer esto. Y por favor, sírvanse café antes de salir. Y tenemos muchos materiales y recursos en la parte trasera de la sala. Muchas gracias por venir hoy. Y también llévense los materiales antes de irse.